El sol de la mañana entraba por las ventanas de mi taller, iluminando las partículas de polvo que flotaban en el aire cargado del aroma metálico que tanto amaba. Era sábado, mi día favorito para trabajar en piezas especiales, cuando podía concentrarme sin las interrupciones del teléfono o los clientes urgentes. Me dirigí hacia el rincón donde guardaba mi colección más preciada, las herramientas que habían pertenecido a mi bisabuelo, el maestro Aurelio Mendoza. La caja de caoba tallada a mano estaba vacía. Mi nombre es Ricardo Mendoza, tengo 41 años, y soy la cuarta generación de plateros en mi familia. Durante 15 años he trabajado con esas herramientas del siglo XIX, martillos de forja únicos, cinceles de precisión quirúrgica, y tenazas que habían sido templadas con técnicas que ya nadie conoce. No eran simplemente instrumentos de trabajo, eran reliquias familiares que habían creado algunas de las piezas de joyería más exquisitas que México había producido. Con las manos temblorosas, revisé cada cajón, cada rincón del taller. Quizás las había movido para limpiarlas. Quizás había tenido un momento de distracción y las había guardado en otro lugar. Pero conocía cada centímetro de mi espacio de trabajo como conocía las líneas de mis palmas. Subí las escaleras hacia la casa principal, mis pasos pesados resonando en los escalones de madera. Las voces de Valeria, mi esposa, y su hermano Javier llegaban desde la cocina, mezcladas con el sonido de papeles siendo movidos y el tintineo de calculadoras. Con esto ya tenemos suficiente para el depósito del local, decía Javier, su voz llena de emoción emprendedora. El salón va a ser increíble, Val. Vamos a revolucionar el negocio de las uñas en la zona. Me detuve en el marco de la puerta, observando cómo tenían esparcidos por toda la mesa de roble planos arquitectónicos, catálogos de equipo de salón, y una laptop abierta mostrando diseños de interiores en tonos rosa y dorado. ¿Dónde están mis herramientas?, pregunté, mi voz cortando su celebración como el filo de uno de mis cinceles perdidos. Valeria levantó la vista, su cabello recién teñido de rubio platinado enmarcando un rostro que mostraba más irritación que sorpresa por mi pregunta. «Ay, Ricardo, no empieces con tus dramas», suspiró, sin siquiera pausar en su revisión de facturas. Javi y yo tomamos una decisión de negocios. Necesitábamos capital inicial para el salón. El mundo pareció inclinarse bajo mis pies. Durante 10 años de matrimonio, Valeria había visto mi trabajo como un hobby costoso más que como una profesión respetable. Para ella, yo era simplemente un artesano que jugaba con cositas brillantes en lugar de buscar un trabajo real en una oficina. «Vendiste las herramientas de mi bisabuelo», dije lentamente, mi voz apenas controlada. «Solo son pedazos de metal oxidado», respondió con esa sonrisa condescendiente que había perfeccionado a lo largo de nuestro matrimonio. «Javi encontró a un coleccionista que nos pagó bien por ellas. Es hora de que invirtamos en algo que realmente genere dinero». Javier se recostó en su silla, sus brazos cruzados mostrando la confianza de alguien que nunca había trabajado con sus manos para ganarse la vida. «Ricardo, hermano», dijo con esa familiaridad falsa que siempre me irritaba, «tu negociecito de joyitas está bien para un pasatiempo, pero nosotros estamos hablando de una inversión seria. El mercado de la belleza está en auge. Las mujeres siempre van a querer verse bien, ¿no?». Pasé la mirada por los planos esparcidos en la mesa. Glamour Nails y Spa decía el logo en letras cursivas doradas. El local que habían elegido estaba en una plaza comercial nueva, con una renta que sabía que costaría más de lo que mi taller generaba en 2 meses. «Esas herramientas tienen más de 100 años», dije, manteniendo mi voz nivelada aunque mi interior se desmoronaba. Eran el legado de 4 generaciones de artesanos. «Exactamente», exclamó Valeria, como si hubiera hecho una revelación brillante. 100 años de estar juntando polvo. Era hora de que sirvieran para algo útil. Se puso de pie y caminó hacia la ventana que daba vista al jardín que había descuidado durante meses, demasiado ocupada planeando su nuevo negocio. «Mira, Ricardo», continuó, su tono adoptando esa paciencia exagerada que usaba cuando explicaba algo que consideraba obvio, «ya no estamos en el siglo pasado. La gente ya no quiere joyas hechas a mano que toman semanas en terminarse. Quieren cosas rápidas, modernas, que puedan comprar en el centro comercial». Javier asintió vigorosamente, claramente sintiendo que tenía el apoyo necesario para expresar sus verdaderas opiniones. «Además, hermano, seamos honestos. ¿Cuándo fue la última vez que tuviste un cliente que realmente pagara lo que vale tu trabajo?
Estás perdiendo dinero manteniendo ese taller. Sus palabras fueron como martillazos en metal frío, pero no por las razones que él pensaba. Era cierto que mis clientes regulares no siempre entendían el valor real de la joyería artesanal. Pero también tenía clientes especializados, coleccionistas y museos que pagaban muy bien por piezas únicas. Clientes que Valeria y Javier nunca habían conocido porque nunca se habían molestado en preguntar sobre los aspectos más sofisticados de mi trabajo. ¿A quién se las vendieron?, pregunté. Valeria intercambió una mirada con su hermano antes de responder. A un señor mayor que tiene una tienda de antigüedades en Coyoacán. Se llama, ¿cómo era, Javi? Maestro Herrera, respondió Javier, consultando una nota en su teléfono. Muy amable el señor. Nos dijo que eran piezas interesantes para su colección. Maestro Herrera. El nombre me golpeó como un rayo. Agustín Herrera había sido el mentor de mi abuelo en los años 50, un artesano legendario que había trabajado con las familias más prominentes de México. Había oído su nombre toda mi vida, pero nunca había tenido el honor de conocerlo. Se suponía que había cerrado su taller hace décadas. ¿Cuánto les pagó?, pregunté, aunque ya temía la respuesta. 15,000 pesos, dijo Valeria con orgullo. Nada mal por unas herramientas viejas, ¿verdad? 15,000 pesos. Habían vendido herramientas que valían fácilmente 100 veces esa cantidad por menos de lo que costaba una semana en el salón que planeaban abrir. Sin decir otra palabra, subí a mi oficina y cerré la puerta. Con manos temblorosas, busqué en mi archivo personal la carpeta que contenía la documentación histórica de las herramientas de mi bisabuelo. Fotografías de piezas famosas que había creado, cartas de reconocimiento del gobierno, incluso un artículo de una revista de 1923 que lo describía como el orfebre más talentoso de su generación. Marqué el número de mi abogado, la licenciada Sánchez, que había manejado los asuntos legales de mi taller durante años. Licenciada, necesito su ayuda urgentemente, dije cuando contestó. Mi esposa vendió herramientas de valor histórico sin mi consentimiento. Ricardo, ¿estás seguro de que estaban en tu nombre legal?, preguntó con preocupación profesional. Completamente. Tengo toda la documentación de herencia desde mi bisabuelo. También tengo certificados de autenticidad del Instituto Nacional de Antropología. Hubo una pausa. Eso constituye venta ilegal de patrimonio cultural protegido. Pero dime, ¿quién las compró? Un señor llamado Agustín Herrera, en Coyoacán. Otra pausa, esta vez más larga. Ricardo, si es el maestro Herrera que conozco, esto podría ser más complicado de lo que piensas. Él es uno de los coleccionistas más respetados del país. Si compró esas herramientas, tenía una razón muy específica. Esa tarde conduje hasta Coyoacán, mis manos sudorosas aferradas al volante. La dirección que Javier había anotado me llevó a una calle adoquinada en el corazón del barrio histórico, frente a una casa colonial que había sido convertida en taller y galería. Un letrero discreto de latón decía Herrera, Artes y Oficios Tradicionales. A través de las ventanas pude ver vitrinas llenas de piezas exquisitas, herramientas antiguas, y fotografías de artesanos famosos. La puerta se abrió antes de que pudiera tocar, revelando a un hombre de cabello blanco y ojos penetrantes que debía tener cerca de 80 años. Ricardo Mendoza, dijo con una sonrisa que irradiaba sabiduría y calidez. He estado esperándote toda la tarde. Maestro Herrera, logré decir, sintiendo de inmediato el peso de estar en presencia de una leyenda viviente. Pasa, por favor. Tenemos mucho de qué hablar. Su taller era un museo viviente. Herramientas de todos los periodos de la historia mexicana colgaban de las paredes, organizadas con precisión científica. En el centro de todo, sobre una mesa de trabajo de caoba, estaban mis herramientas familiares. Estas herramientas, dijo el maestro Herrera, tocando reverentemente uno de los martillos, pertenecieron al maestro Aurelio Mendoza. Fui su aprendiz durante 3 años en los años 40. El mundo se detuvo. Durante toda mi vida había oído historias sobre el misterioso mentor de mi bisabuelo, pero nunca había conectado el nombre con el legendario maestro Herrera. Aurelio fue el artesano más talentoso que conocí, continuó, sus ojos brillando con recuerdos lejanos. Estas herramientas las hizo él mismo, templando el metal con técnicas que aprendió de los maestros prehispánicos. No hay otras como estas en el mundo. Levantó uno de los cinceles,
examinando su filo con ojo experto. Cuando tu esposa y su hermano vinieron esta mañana, supe inmediatamente lo que tenía frente a mí. También supe que no tenían idea del tesoro que estaban vendiendo. ¿No tienen idea?, repetí, aunque ya conocía la respuesta. Me dijeron que eran herramientas viejas que habían encontrado en el taller de su esposo. Cuando les pregunté si tú sabías de la venta, intercambiaron miradas nerviosas y dijeron que era una sorpresa. El maestro Herrera caminó hacia un archivero antiguo y extrajo una carpeta gruesa. Ricardo, estas herramientas no solo son valiosas por su antigüedad. Son parte de la colección que el gobierno mexicano ha estado tratando de reunir para el Museo Nacional de Artes y Oficios. Cada pieza está valuada en más de 200,000 pesos. Mi respiración se cortó. La colección completa valía más de 2 millones de pesos, y la habían vendido por 15,000. Pero hay algo más, continuó el maestro. Tu bisabuelo dejó instrucciones específicas sobre estas herramientas. Si alguna vez salían de la familia sin el consentimiento del heredero directo, yo tenía que intervenir. Abrió la carpeta y me mostró documentos que nunca había visto. Cartas de mi bisabuelo dirigidas al maestro Herrera, un testamento que establecía las condiciones de herencia, y fotografías de él trabajando con esas mismas herramientas. Aurelio sabía que futuras generaciones podrían no entender el valor de su legado. Por eso me nombró custodio protector de las herramientas. Legalmente, cualquier venta no autorizada debe pasar por mi aprobación. ¿Eso significa qué? Significa que la venta es nula. Pero más importante, significa que es hora de que sepas la verdad completa sobre tu herencia. El maestro Herrera me llevó a la parte trasera de su taller, donde había un área que parecía un archivo histórico. Las paredes estaban cubiertas de fotografías, documentos y bocetos que documentaban décadas de trabajo artesanal. Tu bisabuelo no solo fue un artesano excepcional, explicó, señalando una serie de fotografías en blanco y negro. Fue el creador de la técnica de fundición en plata que usó Diego Rivera para sus murales metálicos. Trabajó con Frida Kahlo en sus piezas de joyería personal. Sus técnicas están documentadas en el Archivo Nacional de Artes Aplicadas. Una de las fotografías mostraba a mi bisabuelo trabajando junto a personalidades que reconocí de libros de historia del arte mexicano. Las herramientas que heredaste no son solo instrumentos de trabajo, Ricardo. Son la manifestación física de técnicas que se consideraban perdidas. El gobierno ha estado ofreciendo comprarlas para preservarlas en un museo, pero tu bisabuelo específicamente las designó para permanecer en uso por sus descendientes. Sacó otro documento de la carpeta. Esta es una carta que escribió para ti, para ser entregada solo si las herramientas alguna vez corrían peligro. Con manos temblorosas, abrí el sobre amarillento. La letra familiar de mi bisabuelo, que había visto en sus cuadernos de trabajo, llenaba una hoja de papel artesanal. Mi querido bisnieto, si estás leyendo esto, significa que alguien ha intentado separarte de tu herencia verdadera. Estas herramientas no son simplemente metal forjado, son la sabiduría de generaciones, la historia de nuestro pueblo grabada en cada golpe de martillo. He visto cómo el mundo moderno desprecia lo hecho a mano en favor de lo manufacturado, pero tú debes resistir esa corriente. Eres el guardián de técnicas que el mundo necesita recordar. Usa estas herramientas no solo para crear belleza, sino para preservar la memoria de quienes vinieron antes. El maestro Herrera te ayudará a entender tu verdadero destino. Cuando regresé a casa esa noche, Valeria y Javier estaban celebrando en la sala principal. Habían abierto una botella de champán y tenían esparcidos por toda la mesa contratos del salón, planes de marketing y proyecciones financieras que mostraban ganancias imposiblemente optimistas. Ricardo, gritó Valeria al verme entrar, claramente afectada por el alcohol. Ven a celebrar. Ya firmamos el contrato del local. En 2 meses vamos a ser dueños del salón más exclusivo de la zona. Javier se puso de pie, tambaleándose ligeramente, y me extendió una copa de champán. Hermano, tenías razón en estar molesto esta mañana, pero cuando veas los números, vas a entender que tomamos la decisión correcta. Este negocio nos va a hacer ricos. Me senté en el sofá frente a ellos, rechazando la copa con un gesto suave. ¿Revisaron los antecedentes del local que rentaron?, pregunté con voz calmada. Valeria frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Me refiero a si investigaron por qué el local anterior cerró.
¿Cuál es el historial de negocios en esa ubicación, si el flujo de clientes potenciales justifica la renta que van a pagar? Javier agitó la mano, como espantando una mosca molesta. Ay, Ricardo, no seas tan negativo. El agente inmobiliario nos aseguró que es una excelente oportunidad. ¿Y el equipo que van a comprar? Investigaron a los proveedores, compararon precios, verificaron garantías. Valeria se puso de pie, su irritación claramente visible. ¿Por qué estás siendo tan pesimista? Deberías estar feliz por nosotros. Finalmente vamos a tener un negocio que genere dinero real, no como tu tallercito. Saqué mi teléfono y marqué un número. Cuando contestaron, puse el altavoz. Maestro Herrera, soy Ricardo. ¿Podría explicarles a mi esposa y su hermano el valor real de las herramientas que vendieron esta mañana? La voz del anciano llenó la sala, cargada de autoridad y conocimiento. Buenas noches. Las herramientas que ustedes vendieron pertenecían al patrimonio cultural protegido de México. Su valor de mercado está certificado en 2.200.000 pesos. Además, la venta realizada sin consentimiento del propietario legal constituye un delito federal. El silencio que siguió fue tan denso que podía cortarse con un cuchillo. La copa de champán se deslizó de las manos de Valeria, estrellándose contra el suelo de mármol. 2 millones, balbuceó Javier, su cara perdiendo todo color. Además, continuó el maestro Herrera, he notificado al Instituto Nacional de Antropología sobre el intento de venta ilegal. Ellos se pondrán en contacto con ustedes mañana para discutir las implicaciones legales. Colgué el teléfono y observé cómo la realidad se instalaba en sus rostros como una bofetada fría. El local que rentaron, dije con voz tranquila, ha tenido 4 negocios de belleza que cerraron en los últimos 3 años. El flujo de clientes no justifica la renta. Los proveedores que eligieron venden equipo de segunda mano a precios de nuevo. Y el agente inmobiliario tiene demandas pendientes por fraude. Valeria se desplomó en su silla, su maquillaje comenzando a correrse con lágrimas que se negaba a admitir. ¿Cómo sabes todo eso?, susurró. Porque a diferencia de ustedes, yo sí investigo antes de tomar decisiones importantes, respondí. Cuando uno trabaja con las manos, aprende a ser meticuloso, a valorar cada detalle, a respetar el trabajo de otros. Me puse de pie y caminé hacia la ventana, observando las luces de la ciudad que se extendían más allá de nuestro jardín. Durante 10 años han visto mi trabajo como un hobby sin valor, han menospreciado las tradiciones familiares, han asumido que porque trabajo con métodos antiguos, no entiendo el mundo moderno. Me volteé para enfrentarlos directamente. Pero lo que no sabían es que mi tallercito tiene contratos con 3 museos internacionales, que mis piezas se exhiben en galerías de Nueva York y París, que el gobierno mexicano me ha ofrecido dirigir un programa de preservación de artes tradicionales. Javier abrió la boca para hablar, pero levanté una mano para silenciarlo. Mañana, cuando llegue el Instituto de Antropología, van a descubrir que intentaron vender patrimonio nacional. Van a enfrentar multas que cuestan más de lo que ganaron en toda su vida. Y el salón que planeaban abrir nunca va a existir, porque sus nombres van a estar en una lista negra de personas que han cometido delitos contra el patrimonio cultural. Valeria finalmente rompió en llanto, pero no era tristeza lo que veía en sus ojos, sino la comprensión tardía de que habían destruido algo irreemplazable por un sueño mal planeado. Ricardo, por favor, suplicó, no sabíamos. Podemos arreglar esto. Pueden arreglar las consecuencias legales, asentí. Pero no pueden arreglar la confianza que rompieron, ni la falta de respeto que han mostrado durante años. Al día siguiente, me mudé temporalmente al taller del maestro Herrera. Él había ofrecido enseñarme las técnicas avanzadas que mi bisabuelo había desarrollado, conocimientos que solo él conservaba. Valeria y Javier pasaron las siguientes semanas lidiando con abogados, pagando multas que absorbieron todos sus ahorros y más. El contrato del salón fue cancelado, el equipo devuelto, y sus sueños de imperio de belleza convertidos en una pesadilla legal. 3 meses después, mientras trabajaba en una pieza especial para el Museo Nacional, usando las herramientas que habían estado a punto de perderse para siempre, reflexioné sobre todo lo que había pasado. El maestro Herrera se acercó a mi mesa de trabajo, observando cómo creaba un broche de plata usando las técnicas que él me había enseñado. Tu bisabuelo estaría orgulloso, dijo con una sonrisa.
No solo por tu habilidad técnica, sino por cómo protegiste su legado. Las herramientas se sentían diferentes en mis manos ahora. Ya no eran simplemente instrumentos de trabajo, eran la conexión tangible con generaciones de artesanos que habían resistido las presiones del mundo moderno para preservar algo bello y verdadero. Valeria finalmente pidió el divorcio, admitiendo que nunca había entendido quién era yo realmente. Se mudó con su hermano a un departamento pequeño, donde ahora trabajaban dando clases de manicure básico para pagar las deudas legales. Yo abrí una escuela de artes tradicionales en el espacio que antes ocupaba nuestro hogar. Estudiantes de todo el mundo vienen a aprender las técnicas que estuvieron a punto de perderse para siempre. En la entrada, una placa de bronce lleva grabadas las palabras de mi bisabuelo: el arte verdadero no se mide por su velocidad de producción, sino por su capacidad de perdurar en el tiempo. Y cada mañana, cuando abro la caja de caoba y tomo en mis manos las herramientas que casi se pierden, recuerdo que hay cosas en este mundo que no tienen precio, porque su valor trasciende el dinero. Son los guardianes de la memoria, los protectores de la belleza, los puentes entre el pasado y el futuro. Mis herramientas no eran pedazos de metal oxidado. Eran la historia viva de México, forjada en acero y templada en tradición. Y ahora, finalmente, están donde siempre debieron estar, en las manos de alguien que comprende su verdadero valor.